Si crees que a un buen pote asturiano se le echa la misma morcilla que a unas lentejas, estás arruinando el guiso antes de encender el fuego. El porqué de esto viene envuelto en una hoja de berza. Fuera del norte, la mayoría llama a esto morcilla asturiana. No lo es un pantrucu o emberzao, según el concejo. Y la diferencia no es un capricho de folclore, es física. Hoy vamos a ver por qué la cocina de supervivencia no improvisaba y qué le hace exactamente este cilindro verde a tu plato de cuchara. Cualquiera que haya intentado hacer compango asturiano original fuera de Asturias se encuentra con esto. Metes una morcilla de arroz estándar a hervir durante 3 horas. La lógica dice que dará sabor. La física dice que estás cometiendo un error estructural. El arroz, en ebullición larga, se hidrata sin límite, absorbe agua, se hincha y rompe la tripa. El embutido se disuelve, la grasa inunda el agua de golpe, ensuciando el caldo y dejando la carne seca. No falla en la olla, falla en el carbohidrato. Para entender el pantrucu hay que mirar su interior. En invierno no había arroz de aquí. La necesidad se convierte en ingeniería. En lugar de arroz amasan sangre, cebolla y grasa, con harina de maíz cruda. Esta decisión cambia las reglas de la olla. El arroz cede y suelta. El maíz hace exactamente lo contrario. Actúa como un cemento térmico. Atrapa la grasa fundida del cerdo desde dentro, la sella. Crea una masa extraordinariamente densa, que no se expande con el agua. Pausa aquí, porque hay una decisión que decide si el guiso funciona o se destruye. Esa masa de maíz es pesada, pero frágil frente a la fricción del agua. Si la echas a hervir desnuda, el movimiento de la olla la desintegra. Por eso no va en una tripa fina, va envuelta en una hoja de berza, atada con hilo. Esto no es decoración rústica, es la olla a presión de los pobres, un escudo térmico. Soporta horas de hervor continuo, protegiendo al maíz del caos de la olla, pero permitiendo que el sabor pase lentamente al caldo, a través de los poros de la hoja. El resultado de esa barrera es la señal visual que tienes que buscar. Cuando el pantrucu hace su trabajo, el caldo deja de moverse como agua, adquiere tensión superficial, tiene peso gracias al almidón que ha filtrado, pero no hay granos flotando. Y al cortar el hilo en la tabla y abrir la berza, ves esto. El interior está intacto, no brilla, es opaco, mate, poroso. La grasa no se ha fugado, ha cocido el maíz desde dentro. El pantrucu no es una simple morcilla, es termodinámica de supervivencia. La próxima vez que hagas una receta tradicional del norte, no mires solo los ingredientes, mira el problema físico que intentaban resolver. La cocina no se improvisa, y cuando la entiendes, tampoco necesitas.